Mi nombre es Valeria, y durante mucho tiempo pensé que el amor verdadero era algo que podía superar cualquier obstáculo. Cuando conocí a Rubén, creí que había encontrado a alguien especial. Era encantador, siempre pendiente de mí, y me hacía sentir como si yo fuera el centro de su mundo. Todo parecía perfecto, hasta que comenzaron a aparecer sus celos. Al principio, lo tomé como una señal de que realmente le importaba. Si me cela, es porque me quiere, me repetía a mí misma. Al principio, fueron pequeños comentarios que apenas llamaron mi atención. Si me veía hablando con un compañero de trabajo, Rubén hacía preguntas inocentes, como, ¿de qué hablaban? O, ¿te cae bien ese tipo? Al principio, pensé que solo estaba siendo curioso. Sin embargo, con el tiempo, sus preguntas se volvieron más constantes, y, aunque no quería admitirlo, empecé a sentir que algo no estaba bien. Recuerdo una tarde en particular. Rubén y yo habíamos salido a cenar y, mientras esperábamos la comida, mi teléfono sonó. Era un mensaje de un compañero de la oficina sobre un proyecto en el que estaba trabajando. Apenas alcancé a leer el mensaje, cuando Rubén me preguntó: ¿Quién te escribe a esta hora? Le mostré el mensaje, intentando que se tranquilizara, pero vi cómo su expresión cambiaba. No me gusta que te escriban tan tarde, Valeria. Deberías ponerle límites a tus compañeros. No es normal que te manden mensajes fuera del trabajo, dijo, con un tono que me hizo sentir como si hubiera hecho algo malo. Traté de explicarle que era algo urgente, pero él simplemente me miró, y en sus ojos vi una mezcla de enfado y desconfianza. Esa noche no hablamos mucho más. Me fui a dormir con la sensación de que había hecho algo mal, aunque sabía que no era así. Con el tiempo, sus celos se volvieron más intensos. Cada vez que salía con mis amigas, Rubén me llamaba constantemente, preguntando dónde estaba, con quién, y a qué hora pensaba regresar. Al principio, pensé que era solo su manera de cuidarme, pero con el tiempo, noté que sus llamadas no eran para asegurarse de que yo estuviera bien, sino para controlarme. Una noche, mientras estaba en una reunión con algunas amigas, me llamó 5 veces en una hora, preguntándome si había algún hombre presente, si realmente estaba donde le había dicho, y hasta me pidió que le enviara una foto para comprobarlo. Aquella noche me sentí humillada. Le envié la foto solo para que me dejara en paz, pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Me sentía como si estuviera caminando sobre hielo delgado, temiendo cada día hacer algo que lo enojara o le causara desconfianza. Cuando intentaba hablar con él sobre sus celos, él siempre encontraba la forma de hacerme sentir culpable. Es que me importas, Valeria. Si no te cuidara, no te preguntaría nada. Yo solo quiero protegerte de las malas intenciones de los demás. ¿Acaso está mal querer proteger a la persona que amas? Decía, y yo, queriendo creerle, terminaba aceptando que tenía razón. Pero las cosas solo empeoraron. Una tarde, mientras salía de mi trabajo, noté algo extraño: un auto seguía mis pasos. Al principio, pensé que era una coincidencia, pero cuando doblé en una esquina y el auto me siguió, supe que algo no estaba bien. Aceleré el paso, tratando de perder a quien fuera que estuviera detrás de mí. Finalmente, llegué a una tienda y me detuve dentro, esperando que el auto se alejara. Mi corazón latía a 1000, y me sentía aterrorizada. Esa noche, cuando le conté a Rubén lo que había pasado, él se quedó en silencio por un momento, y luego me dijo algo que me dejó sin aliento. Es que fui yo. Solo quería asegurarme de que llegabas bien a casa. No deberías salir tan tarde del trabajo, Valeria. Es peligroso. No podía creer lo que estaba oyendo. Él había estado siguiéndome, espiándome como si yo fuera una extraña, como si no pudiera confiar en mí. En lugar de disculparse, se justificó diciendo que lo hacía por mi seguridad, que solo quería cuidarme. En ese momento, sentí una mezcla de miedo y rabia. Me di cuenta de que sus celos habían cruzado una línea, pero al mismo tiempo, me encontré buscando excusas para justificarlo. Solo quería estar seguro de que estabas bien, me repetía, como si eso hiciera que todo estuviera bien. Pero no lo estaba. Me sentía invadida, controlada,
y empecé a preguntarme si realmente quería seguir en una relación en la que tenía que vivir con miedo y desconfianza. Durante las semanas que siguieron, traté de ignorar la situación, de hacerme creer que podía cambiar, que quizás él solo necesitaba un poco de tiempo para superar sus inseguridades. Pero entonces, un día, mientras revisaba mi teléfono, noté algo extraño. Mis mensajes habían sido leídos, y no por mí. Al confrontar a Rubén, él me dijo, sin la menor vergüenza, que había revisado mi teléfono mientras yo dormía. Es que a veces siento que me ocultas cosas. No quiero que nadie se aproveche de ti, y si no me muestras todo, tengo que averiguarlo yo mismo, dijo, como si lo que había hecho fuera completamente normal. Aquello fue la gota que derramó el vaso. Me di cuenta de que Rubén nunca iba a confiar en mí, sin importar cuánto hiciera para demostrarle lo contrario. Empecé a darme cuenta de que no era yo la que tenía que cambiar, sino él. Pero también supe que no podía forzar a alguien a cambiar si no quería hacerlo. Comencé a reflexionar sobre mi vida, sobre lo que realmente quería para mí, y entendí que no podía seguir permitiendo que sus celos definieran mi felicidad. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, me sentí atrapada. No sabía cómo salir de aquella situación, pero también sabía que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo así, con miedo a ser cuestionada por cada movimiento que hacía. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también entendí que merecía algo mejor, alguien que realmente confiara en mí y que me valorara. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado con Rubén. ¿En qué momento mi vida se había convertido en esto? Me sentía como si estuviera viviendo en una cárcel invisible, en la que cada movimiento mío estaba bajo vigilancia, cada palabra, cada mensaje, cada salida con amigos, nada escapaba a su control. Al día siguiente, decidí que necesitaba hablar con alguien. Me reuní con mi amiga Laura, quien había notado que algo estaba mal hacía tiempo. Al verme, me miró con preocupación. Valeria, te ves agotada. ¿Estás bien? Me preguntó, tomando mi mano. Al principio, no sabía por dónde empezar. No había compartido mis problemas con nadie, en parte por vergüenza, y en parte porque no quería enfrentar la realidad de mi situación. Pero al verla ahí, dispuesta a escucharme, las palabras comenzaron a salir sin que pudiera detenerlas. Le conté todo, los celos de Rubén, las llamadas constantes, la vez que me siguió hasta el trabajo, y cómo revisaba mi teléfono mientras yo dormía. Mientras hablaba, vi cómo la expresión de Laura cambiaba de preocupación a incredulidad, y luego a rabia. Valeria, eso no es normal. Nadie que te ama te sigue o revisa tu teléfono. Eso no es amor, y es control. No puedes seguir viviendo así, me dijo con firmeza, y sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Sabía que tenía razón, pero, a la vez, me sentía atrapada. Había permitido que Rubén invadiera cada aspecto de mi vida y me hiciera dudar de mi propio valor. Al ver la reacción de Laura, comprendí que necesitaba recuperar mi libertad, que no podía seguir viviendo con miedo a que él me cuestionara por cada cosa. Esa misma noche, cuando regresé a casa, me armé de valor y decidí hablar con Rubén. Le pedí que nos sentáramos y, sin rodeos, le dije que no podía seguir así. Rubén, tus celos están destruyendo nuestra relación. Me has hecho sentir controlada y vigilada, y ya no puedo vivir así. Necesito que confíes en mí, y si no puedes hacerlo, entonces no podemos estar juntos, le dije, con una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. Al principio, me miró en silencio, como si no comprendiera lo que estaba pasando. Luego, su expresión se volvió fría, y vi el mismo enojo que tantas veces me había hecho callar. ¿De qué estás hablando? Todo lo que hago es porque te amo, porque me preocupo por ti. No puedo evitar que los demás hombres se acerquen a ti, y si no entiendes eso, entonces el problema no soy yo, eres tú, respondió, con ese tono que siempre utilizaba para hacerme sentir culpable. Pero esta vez, sus palabras no tuvieron el mismo efecto. Había escuchado tantas excusas, tantas justificaciones, que finalmente entendí que él nunca iba a cambiar. No era amor, y era un deseo de control, de poseerme, de moldearme a su antojo. Era confiar en mí, y si no puedes hacer eso,
Entonces no tienes derecho a estar en mi vida, le dije, y sentí como una mezcla de tristeza y alivio inundaba mi ser. Me levanté y empecé a recoger mis cosas. Rubén intentó detenerme, diciéndome que no tenía a nadie más, que yo era la única que lo entendía. Pero yo sabía que no podía dejarme manipular de nuevo. No podía volver a caer en ese ciclo de promesas y control. Esa noche, me fui a casa de Laura, y aunque sentía una profunda tristeza, también experimenté un alivio que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez, podía respirar. No tendría que preocuparme por quién miraba mi teléfono o por explicar cada salida. No tendría que responder llamadas constantes ni vivir con el miedo de ser seguida. Los días que siguieron fueron difíciles. Sentí la soledad y el vacío que deja una relación cuando se termina, pero cada vez que me sentía tentada a regresar, recordaba las noches en las que Rubén revisaba mis mensajes, las veces en las que me hacía sentir culpable solo por hablar con mis amigos. Recordaba todo lo que había perdido por estar con él, y me daba cuenta de que no podía permitir que volviera a suceder. Con el tiempo, comencé a reconstruir mi vida. Retomé las actividades que tanto me gustaban, volví a pasar tiempo con mis amigos y redescubrí mi independencia. Empecé a disfrutar de la libertad de hacer lo que quisiera, sin tener que justificar cada paso. Recuperé mi confianza y recordé la mujer fuerte que siempre había sido, antes de que Rubén entrara en mi vida. Una tarde, mientras tomaba café con Laura, le agradecí por haberme escuchado y por hacerme ver la realidad. Ella me sonrió y me dijo algo que se me quedó grabado. Nunca olvides que el verdadero amor no te hace sentir atrapada. Te hace libre, te permite ser tú misma sin miedo. Eso es lo que mereces, Valeria. Sus palabras me llenaron de esperanza. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también comprendí que había tomado la mejor decisión para mí. Ya no era la mujer que dependía de alguien que la controlaba, sino alguien que había recuperado su vida y que, poco a poco, volvía a confiar en sí misma. Hoy comparto mi historia con la esperanza de que otras personas que se sientan atrapadas en una relación de control puedan encontrar la fuerza para liberarse.